Buenos días a todas, a todos. Buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Administrativas y la Coordinación de Finanzas, tienen el honor de recibirlos a la Semana Internacional de Finanzas. Nos acompaña hoy el maestro Alejandro Sandoval Murillo, con el tema Análisis del Tratado Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Les presento una semblanza del maestro Alejandro Sandoval Murillo. Él obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Economía y Finanzas en la Universidad de Texas en El Paso. También tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es tesista para obtener la maestría en Ciencias Socioeconómicas de la Universidad de Texas en El Paso y la maestría en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sirvió para la Secretaría de Hacienda en México, Centros de Investigación en UTEP, Compañía de Seguros ING en México, Televisa Chihuahua, Radionet 1490. Se ha desempeñado como asesor empresarial del Centro Regional de Competitividad Empresarial, CRECE. Fue asistente y panelista en una revisión del panel binacional del artículo 1904 del TLCAN. Se ha desempeñado como director general de la Organización Empresarial Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Ha cabildeado e impulsado la economía en Juárez y la región. Actualmente es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros, Grupo Juárez, IMEF, Ciudad Juárez. Lidera el programa Solo Negocios Radio vía Radionet 1490. Participa también activamente en la revista Ser Empresario, Diario Norte Juárez a través del boletín electrónico Solo Negocios. Ha sido miembro de The Rio Grande Economics Association, disertante del Colegio y Barra de Abogados de Ciudad Juárez y de la Confederación de Empresarios de la República Mexicana en Juárez, Coparmex. Actualmente lidera Solo Negocios, brindando asesoría empresarial en Derecho Empresarial, Planificación Económica, Desarrollo Económico y también imparte cursos de Derecho y Economía a nivel de licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Sistema Financiero a nivel de maestría en la Universidad Regional del Norte. También cuenta con especialidades en Regulación Empresarial México, Cabildeo, Planeación Estratégica, Desarrollo Económico, Promoción Económica y Derecho Internacional. Les presentamos pues al maestro Alejandro Sandoval con su ponencia. Muchas gracias, maestro Román Montoya, por supuesto Sergio Villalba por la invitación. No sé si ya se está viendo en pantalla el gráfico que es la presentación. No, todavía no. No se controla ello. Dame un segundo, ahí vamos a mandarlo en... A ver, nada más, ciérrame tu cámara tantito, Alejandro, para poderte subir a un lado. Y luego la vuelves a abrir. Déjame, voy a subir a... Maestro, voy a encienda su cámara nada más tantito. Vamos a... Alejandro, ¿puedes encender tu cámara? Listo. Ok. Y vamos en vivo, ya estás. Ya está la presentación. ¿Sí está la presentación entonces ya? Ya está la presentación. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por promover esta Semana Internacional de las Finanzas. El propósito es platicar un poquito qué pasó con este tratado, qué implicaciones tiene y algunos números, ¿no?, sobre el mismo con unas conclusiones que realizamos. Esta es una filmina viejita. El tratado ya está en vigor. Esto es lo que pasó hacia atrás en el tiempo. 27 de agosto del 2018 se firmó el tratado como un principio de acuerdo con Estados Unidos. Para el 31 de agosto se tenía ya el acuerdo entre México y Estados Unidos. Para Canadá faltaban algunos puntos de negociación. Se lograron para el 30 de septiembre del 18. El 30 de noviembre, el presidente Peña Nieto en aquel entonces firma el acuerdo y de ahí se tuvieron que pasar varios plazos para que Estados Unidos hiciera modificaciones. Un primer tema interesante a entender: en México tenemos nuestra Constitución como marco normativo básico y de ahí vienen leyes secundarias y de manera paralela tratados internacionales. O sea, tenemos dos tipos de instrumento legislativo como principio normativo. De ahí derivan muchas más normas, ¿no?, de diferentes jerarquías. Pero en el caso de Estados Unidos no tienen tratados internacionales. Ellos en su marco constitucional solo tienen la Constitución y las leyes. Entonces allá tienen que pasar un proceso legislativo más complejo para efectos de llevar a un acuerdo internacional firmado por su presidente a que se convierta en ley en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí pasaron algunas peripecias,
algunos temas de presión con respecto a argumentos vinculados a la materia laboral con México. Uno de los temas que en 2018, cuando se aducía, bueno, desde 2017, cuando se aducían las negociaciones, posicionamientos de Estados Unidos, por ejemplo, Wilbur Ross, secretario de Comercio, señalaba que México pues, tenía gente con muy malos pagos o salarios, con posiciones muy débiles en el tratamiento laboral. Y bueno, pues contextualizaban hacia las empresas formales que exportan hacia Estados Unidos, pero entendían sobre el genérico de la economía, ¿no? Donde tenemos más o menos 20 millones de trabajadores hoy por hoy registrados ante el Seguro Social como empleados formales y otros 30 y tantos informales, ¿no? Que no tienen ni siquiera derechos de seguridad social, olvídense a la perspectiva de tener un salario mínimo incluso, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el gobierno estadounidense parecía un paladín de la justicia dentro de nuestro país, haciendo argumentos a favor de la masa laboral mexicana. Pero el asunto, en realidad, en el fondo, pues su crítica era en función a la presunta, esto es una acusación de Donald Trump, a la presunta atracción de inversiones industriales, sobre todo automotrices en la mayoría de los casos, que pues se vinieron en los 90s y entre el 2000 y 2010 a México, a particular a zonas fronterizas como Juárez, entre otras, desde Estados Unidos en función de tener salarios más bajos. O sea, ellos decían, tu argumento para jalarte las inversiones hacia México es que México tiene mejor estructura salarial para el interés de la fábrica en correspondencia y bueno, pues eso se termina entendiendo como un alcance en cierta medida de deslealtad, ¿no? Como comercio desleal. Entonces, pues muchas de las discusiones que trabaron las negociaciones, tanto entre los ejecutivos, vamos, la presidencia de Estados Unidos y en su caso la presidencia de México, así como a la postre, cuando el Congreso de Estados Unidos tiene que convertir en ley a ese tratado firmado, pues también las presiones fundamentales se fueron sobre tratar de disminuir la probabilidad de que haya esta deslealtad en materia de la generación de empleo, que México empiece a liberar su posición con respecto a salarios y que estos crezcan y se inflacionen y se equiparen eventualmente algún día con los de Estados Unidos y entonces se vaya la inversión al país que más le convenga en términos técnicos de capacidad productiva y no porque uno sea más barato, porque induzcas los salarios hacia abajo. Ese era como el espíritu del conflicto en materia laboral que se dio en toda esta discusión del tratado. Bueno, ¿qué se logra en los acuerdos? Y con respecto a cada país, ¿qué logra cada país? Digo, hay muchas cosas que discutir, pero estos son algunos aspectos. Ahí en pantalla tenemos que Estados Unidos tiene una mayor apertura al mercado canadiense de lácteos, con límites en programas de la leche clase 7. ¿Qué significa esto? Estados Unidos durante el Telecán famoso del 94 a el 2019, que entra en vigor el TEMEC, tiene una posición restringida en el mercado lácteo. Canadá tenía mucho proteccionismo a ese mercado, ¿no? Así como México pudiera haber tenido proteccionismo en el marco del Telecán y su estructura normativa con respecto a la rama energética, por ejemplo, donde decíamos a Pemex no me lo toquen, pues Canadá tenía lo propio en el mercado lácteo, ¿no? Para defender a sus agentes económicos de ese sector primario. Y bueno, pues con este TEMEC sí se logra una cierta apertura, pero ahorita comentamos más a fondo. El segundo punto, el de minimis. ¿Qué es esto del de minimis? Pues básicamente lo que hacemos los juarenses cuando cruzamos El Paso o regresamos y traemos consigo productos que se compraron en una de las dos fronteras y los cruzas por la aduana de una manera pues casi peatonal, ¿no? O en tu coche y no por un proceso de importación formal. Entonces yo me voy aquí al Paso y me compro un aparato que te gusta, un celular o una computadora o alguna cosa que pueda transaccionarse por medio de estas tiendas de entrega a distancia, como puede ser Amazon o eBay, etcétera, y que sí hacen un procesamiento de importación, pero no va en contexto del completo proceso de importación que hacen, por ejemplo, una maquiladora cuando introduce un producto a México para retransformarlo y luego regresarlo, ¿no? Entonces, de minimis se amplía, en el caso para Canadá, de 20 a 100 dólares, o sea, le permiten más a los canadienses llevarse cosas de Estados Unidos a Canadá por un monto mayor que impide, en todo caso, el pago de aranceles. O sea, hasta el valor de 100 dólares por factura te permite introducirlos sin mayor
tema que argumentar que viene de una factura comprado de ese otro país, o sea, en este caso Canadá, con respecto a Estados Unidos. Los canadienses cruzan a Estados Unidos, compran cosas en las tiendas, regresan y tienes ese de minimis hasta $100. En el caso mexicano también se empleó, ahorita vamos con él. ¿Qué otra cosa obtuvo Estados Unidos? La posibilidad de mantener reclamos de daños y perjuicios a México en materia de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, servicio de transporte y proyectos de infraestructura, si se violan los mecanismos de controversias del capítulo 14 o el 11 vigente. ¿A qué se refiere esto? Miren, hemos escuchado la posición de nuestro gobierno actual, y en particular el presidente López Obrador, en función de plantear que deberíamos de revisar la reforma energética, que deberíamos de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, que deberíamos de restringir al sector privado de que se involucre en esas actividades, lo cual ha sido señalado como un error por parte de los críticos a este gobierno, en función a que pues, esta inversión privada ha permitido desarrollos importantes sin que el gobierno mexicano corra con los riesgos de las inversiones y que en su caso pues, puede lograrse mejoras importantes en la capacidad productiva. Por ejemplo, energía eléctrica. Aquí en Ciudad Juárez tenemos, saliendo aquí por la carretera hacia Casas Grandes, un parque solar y pues su generación energética provoca una ventaja importante en la capacidad de, generación de electricidad de la nación. Y así como ese parque, hay varios otros en el país, o eólicos o de otros tipos, y que con la inversión privada permiten avanzar al país. En su caso, en materia de pozos, ha habido exploraciones importantes por parte de agentes privados en el Golfo de México que eventualmente puedan convertirse en extracciones exitosas de petróleo y que pueda llevar a tener una elevación de la productividad. Oye, nos están robando el petróleo los mexicanos. No nos lo están robando, porque si lo sacara Pemex igual lo vendería. Entonces lo van a vender, pero además tienen que pagar una serie de impuestos y regalías y compartir la ganancia que puedan lograr con esos pozos con Pemex. Entonces, realmente la posición de la reforma energética, si bien en la perspectiva deseable no era lo ideal, pues daba muchas ganancias para el gobierno mexicano y para Pemex en particular. Entonces, dado ese contexto y que sabemos que el presidente López Obrador ha estado en una posición de ir acotando, si no es que incluso retransformando la reforma energética para generar una reversión a como estaban antes las cosas, en donde solo Pemex puede involucrarse en materia de hidrocarburos en el país o CFE en materia de electricidad, ciertamente este último párrafo de la filmina sobre los acuerdos logrados por Estados Unidos va a ser una traba para que el gobierno mexicano pueda hacer esos cambios, al menos con respecto a las inversiones estadounidenses, que en muchos son las más, aunque seguramente habrán bastantes europeas y de otras naciones. En medio del asunto a donde voy es que los acuerdos internacionales y en particular de cualquier tipo, no solo comerciales, y en particular este TEMEC, va a ser una traba para que el gobierno mexicano, si es que tiene ese deseo de nacionalizar y de absorber y demás, con estas mecánicas no va a poder hacerlo. Porque el reclamo de daños y perjuicios nos lleva a pensar que el costo de lograr ese tipo de aspectos por parte del gobierno mexicano será tan grande que lo va a desincentivar. Vamos, pensemos, por ejemplo, en 1934, cuando la expropiación petrolera por el expresidente Cárdenas. En aquel entonces, el expresidente expropia a toda la base productiva petrolera y se le paga valor a activos en esas empresas, con lo cual se da esas famosas fotos que vemos o videos en donde hay gente llevando sus gallinas y sus activos propios al gobierno para que se haga de recursos y pague el costo de esa expropiación. Pero eso estaba limitado al pago de los activos, de los activos. La implicación de reclamar daños y perjuicios es, no solo si me llegas a expropiar o a quitar oportunidad de mercado de algo que ya tengo ganado por medio de esa reforma energética en México, en el caso de hidrocarburos y gas, en materia de telecomunicaciones, pues también tuvimos una reforma de telecomunicaciones importante que nos ha beneficiado, en donde los celulares cada vez son más baratos los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, pues en todas esas áreas hay entidades estadounidenses con inversión. Bueno, ¿qué dice este punto? Estas entidades estadounidenses con inversión en México, si llegasen a ser trabadas esas inversiones o expropiadas, no solo me vas a pagar los activos, como en aquel 1934, sino además daños y perjuicios, que pueden equipararse a montos
que hoy en día tenemos la facultad legal nosotros los mexicanos de demandar los daños y perjuicios cuando, por ejemplo, te chocan, pues no solo es que te reparen el vehículo, sino, por ejemplo, todo el tiempo que no tuviste el vehículo porque estaba en reparación y perdiste un negocio o perdiste una oportunidad de trabajo, o lo que tú gustes, y puedas demandar daños y perjuicios. Eso es algo que existe en la legislación mexicana. Bueno, aquí se subió ese argumento en materia civil a la materia de comercio internacional por medio de este tratado, para que estas empresas ya no solo reclamen el valor de los activos que le llegasen a expropiar, sino además los daños y perjuicios, lo cual encarecería de tal forma este proceso que básicamente México no estaría en posición de expropiar nada ni de quedarse con esos proyectos de inversión o infraestructura que ya estén construidos o que ya estén en existencia. Quizá pueda trabar los nuevos y eso está por verse, pero hacia atrás no puede involucrarse. Y entonces es una de las trabas que tiene el gobierno mexicano para llevar su propósito, que ha sido expresado en algunas ocasiones, de reversionar las cosas al estadio en el que estaban antes del 2014 con las reformas energéticas y de telecomunicaciones. Luego nos vamos a la siguiente filmina y es acerca de Canadá. ¿Qué gana Canadá? Bueno, uno de los temas que tenía Estados Unidos era eliminar el capítulo que correspondía a una serie de demandas que se pueden realizar por medio del tratado con un panel de decisores. En vez de un juez, en un juzgado ordinario, se crean paneles. Ahorita que me presentaron, se comentó por ahí que yo participé en una decisión del Tratado de Libre Comercio. Así fue. Algunos de ustedes sabrán del doctor Jorge Alberto Silva Silva, profesor de la carrera de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, él es panelista en el marco del Tratado de Libre Comercio y de los tratados internacionales en México. En 2001 me invita a ser su asistente en el panel que se maneja sobre ganado bovino, y básicamente era el tipo panel que quería eliminar Estados Unidos. ¿Qué implica este panel? ¿Cómo se trabajó? Bueno, en ese caso, la industria mexicana, carne de bovino, carne de vaca, demandaba por medio de la Secretaría de Economía que Estados Unidos introducía por medio de sus empresas de carne a México a precios dumping sus productos, y entonces le hacían una competencia desleal a los mexicanos. ¿Y a qué se referían? Ellos decían, oye, pues es que, por ejemplo, el negocio de la carne se divide en clasificaciones, ¿no? Hay la carne prime, la carne mediana, la carne básica e incluso la carne en desecho, ¿no? Y entonces ellos decían, por ejemplo, una cosa que me acuerdo muy claramente, las tripitas, ¿no? A mí no me gusta nada de ese tipo de platillos, pero sé que son de amplio gusto en nuestro país, o el menudo, por ejemplo. Y entonces sucede que estos dos productos, pues, son altamente consumidos en México. Sin embargo, el insumo, pues, es la panza de la vaca o, pues, otras partes ahí, ¿no? De las vísceras. En Estados Unidos, esos dos insumos, tanto la panza como las vísceras, no son productos con costo. Es desecho que se va a la basura en un proceso ordinario en donde, pues, ya después de que fallece, de que matan a la vaca, la cortan y preparan los diferentes cortes de carne, bueno, la panza y las tripas se van a la basura. Entonces tienen costo cero. De repente encuentran un mercado por medio del marco del Tratado de Libre Comercio y dicen, pues véndenselo a México. ¿A cuánto? Pues no sé, 2 centavos, ¿no? Lo que sea, pues. Digo, de que se vaya a la basura y no ganemos un quinto, a ganarle un quinto por vendérselo a México, pues adelante, ¿no? Y entonces en el caso mexicano, la industria nacional, pues ellos sí tenían un costo asignado a esas vísceras, y en su caso, pues obviamente cualquier precio que le asignaran a Estados Unidos a la hora de introducirlo a México le provocaba un problema de competencia a la industria nacional. Eso ellos acusaban. Ellos vienen con dumping a ese mercado de vísceras, o al de intermedio, o al de prime, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurre en el marco de una decisión por parte de la Secretaría de Economía es que viene la denuncia, hacen el análisis tanto de la información que provee el demandante, en este caso la industria mexicana de carne, como del demandado, que es la industria americana de carne, así como el sector importador de carne de esa industria americana. O sea, eran, digamos, 3 participantes de la demanda. Resuelve la Secretaría de Economía y dice, vamos a poner estas cuotas arancelarias, vamos a poner estas trabas de importación, y así resolvemos. Y entonces ninguna de las 3 partes, industria mexicana, industria americana e importadores, estuvieron de acuerdo con la sanción. Y entonces acusan y dicen, vámonos a un panel de arbitraje. Y ese panel de arbitraje llega y determina
por medio de un proceso muy similar de un juicio, pero en un arbitraje comercial, determina qué implicación hay en cada uno de los argumentos de las partes involucradas, ya ahora 4, porque ya eran las 3, la industria nacional, la americana, los importadores y la Secretaría de Economía. Entonces, determinamos la información de los 4 agentes que se presenta y fuimos los jueces que resolvimos quién tenía la razón. Bueno, ese panel en particular creo que fue el más largo de la historia, duró como 5 años, y estaba conformado, al haber nacido la demanda en México, estaba conformado por 5 árbitros o jueces, 3 mexicanos, uno de ellos, como les digo, el doctor Jorge Alberto Silva Silva, y 2 estadounidenses. Y cada árbitro tenía permiso de tener 2 asistentes. En el caso del doctor Silva Silva, los asistentes éramos el notario 9, Manuel del Villar, aquí de Ciudad Juárez, y su servidor, que pues, yo acababa de graduarme incluso, entonces realmente pues estaba así como un vil asistente de apuntar todo, ¿no? Pero aprendí muchísimo, fue excelente. Y una de las cosas que más fueron importantes fue de reconocer quiénes eran los árbitros. Era puro experto en diversas materias vinculadas a relaciones comerciales internacionales. Tanto los árbitros estadounidenses eran 2 profesoras de la Universidad de Washington, como el doctor Silva Silva, profesor de UACJ, estaba el doctor Patiño y el otro doctor Eduardo, se me olvida el apellido, pero eran puro especialista. No eran jueces sin menoscabo al Poder Judicial, ya sea el Estado o la Federación, que son abogados y que le caen todo tipo de casos y los tiene que resolver. Aquí eran especialistas en la materia, ¿no? Entonces era un mecanismo muy bastante positivo para resolver las controversias que hubieran entre Canadá y Estados Unidos, o Estados Unidos y México, o México y Canadá. Y hubieron varios juicios que incluso cambiaron ciertas determinaciones de cómo son las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. Por alguna razón, Donald Trump quería desaparecer esto. Incluso me parece incoherente, porque uno de los argumentos de campaña del presidente Trump hoy en día, pero en aquel entonces candidato, era que México, su poder judicial era muy corrupto, porque él perdió un juicio en Tijuana sobre un inmueble. Entonces yo decía, oye, tienes por medio del tratado un mecanismo para resolver con gente especializada, ¿por qué quieres eliminarlo y obligar a que se termine resolviendo los asuntos en juzgados cuando estás acusando que los mexicanos no son leales, ¿no? Entonces, pues medio absurdo la posición, pero Canadá luchó por mantener ese capítulo 19 y mantener el sistema de controversias de dumping. Ahí me parece México fue muy arriesgado en la posición de dejar que Estados Unidos quisiera destruirlo. Realmente México casi no argumentó a favor del sistema y fue Canadá quien resolvió a favor que se mantuviera. Pero yo creo que uno de los más beneficiados entre los 3, a través de la historia de los, no sé, que son 16 años del Tratado de Libre Comercio, pues ha sido México. Entonces, yo creo que debimos haber defendido más fehacientemente ese sistema. Lo bueno es que se quedó, ¿no? ¿Qué más? Canadá aceptó el cupo de 2.6 millones de vehículos exportados a Estados Unidos y Trump impone aranceles globales de 25. O sea, ahí como que reglas en función de este tema de la seguridad nacional. De repente Donald Trump empezó a subir aranceles, ya no solo en su guerra contra Canadá, sino contra muchos países, incluyendo México y Canadá, y su guerra comercial con China, perdón, y afectando a México y a Canadá. Y entonces decía, es por seguridad nacional y tenemos que poner aranceles en acero y en automóviles y en X y en Y. Cosas que técnicamente en términos jurídicos son muy débiles, pero que pues al final del día, como gobierno independiente el de Estados Unidos, podía hacerlo, ¿no? Entonces determinaron ciertas reglas de cupos, que son cantidad de vehículos que se pueden movilizar en función de determinados argumentos que pudieran haber por seguridad nacional. El cártel lácteo, ¿por qué cártel? Bueno, pues muchos de ustedes estudiaron economía o en alguna clase de economía ya han visto los diferentes mercados. Y bueno, pues el cártel se refiere a este grupo que se ponen de acuerdo los agentes económicos para fijar cantidad de producción o precio, como el cártel de la OPEP. Entonces, cuando usamos el nombre de cártel para los grupos criminales, pues no cuadra. Quizá en algún momento de los 80 fungían como cártel, hoy en día pues todos son enemigos de todos y no se ponen de acuerdo para nada, ¿no? Entonces, ya no debemos llamarles cárteles de la droga, pero sí a este tipo de grupos como el de los lácteos o en su caso el del petróleo, el de la OPEP, sí fungen como cártel porque se ponen de acuerdo para manipular el mercado, ¿no? Entonces, el cártel del lácteo recibió un golpe, tuvo que aceptar Canadá la entrada de la competencia estadounidense a la leche o al mercado de la leche en Canadá, pero fue menor, o sea, no fue algo grave, lo pudieron medir y decir, está bien, va que va, ¿no? El de mínimo subió a 40 para pagos sin impuestos de venta, 150 sin arancel y sin impactos negativos relevantes para Canadá, ¿no? Que de nuevo el de mínimo es ese concepto de entrada
de productos casi de manera manual. Caso mexicano, ¿cuál fue el punto más importante? La señal de certidumbre de que se mantiene el tratado, ¿no? O sea, México, uno de los principales problemas, y ustedes recordarán, aunque todavía no estudian en la universidad, incluso por la edad, que allá en 2016, cómo se inestabilizó el tipo de cambio. De hecho, aquel 7 de noviembre de 2016, que es la elección estadounidense, que es nombrado Donald Trump presidente, en ese momento el tipo de cambio se fue casi a 22 pesos por dólar. Y estábamos en 16, ¿no? Y entonces, realmente ese tipo de inestabilidad, pues estaba fundamentada en que Donald Trump había acusado y señalado que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio. Y entonces a México le hubiera sido una significación de golpe letal, ¿no?, en su economía. Bueno, el hecho de que se lograra la firma, de que se avanzara en la legislación interna estadounidense y que entrara en vigor el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, pues fue una señal de certidumbre, así como que ya, nos quitamos de broncas, ¿no? Y además, como se hicieron ciertas reglas que no me encantan, pero ahorita comentaré de ellas, sobre la cláusula de revisión transeccional, o sea, desde cada 16 años, pues básicamente dijeron, bueno, no hay bronca, sí lo vamos a tener que estar revisando, pero lo cierto es que no está ya la amenaza de alguien que ha estado tan opuesto al tratado como Donald Trump, ¿no? Un argumento contradictorio, el capítulo 8 expone que México es propietario de sus hidrocarburos y puede hacer cambios. Se suponía en aquel momento, 2018, que AMLO señalaba que iba a revisar los procesos sin cambiar el marco legal, cambiando políticas. Lo ha venido haciendo y algunas de esas políticas han sido ya declaradas inconstitucionales para empresas que se ampararon. Más o menos el 15 de mayo de este año, emitieron una serie de reglas la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía de nuestro país que restringían ciertos posicionamientos energéticos y de autorización de permisos para parques eólicos, parques solares, etc. Y se promovieron amparos y se restringieron esas posiciones normativas del gobierno. Entonces, de alguna manera va a implicar muchas peleas. Mientras no se haga el cambio legal, constitucional y legal de la ley de generación eléctrica, ley de hidrocarburos, etcétera, realmente no va a haber un problema grave en la posición energética del país, pero sí en materia de desarrollo de nuevas inversiones puede trabajarse durante el sexenio. Sin embargo, lo cierto es que aunque se señale eso expresamente en el capítulo 8 de que México es propietario de sus hidrocarburos, lo cierto es que ya está firmado el tratado, ya está firmada la legislación, ya está autorizados los permisos que están autorizados en funcionamiento, ya están concedidas las especies de concesiones, valga la redundancia, de pozos profundos que hay allá en el centro, en el Golfo de México, perdón. Entonces, a mí me parece poco viable que hayan cambios estructurales en materia energética durante el sexenio, pero ciertamente pues veremos cómo piensa afrontar esto el presidente López Obrador. Se establecieron 12,000 reglas de origen para integrar la producción y favorecer la industria nacional de México. ¿Qué es una regla de origen? Por ejemplo, si nosotros vamos a producir parte de este aparato celular y luego lo mandamos a Estados Unidos, entra sin aranceles, sin impuestos de importación, sí y solo si una proporción determinada que está en las reglas de origen está hecha en México, Estados Unidos o Canadá, y por lo tanto es un producto americano de origen. Si los componentes en su mayoría, por ejemplo, son chinos, entonces no cumple regla de origen y entonces sí se le puede cobrar aranceles para importarlo a Canadá o a Estados Unidos. Entonces, las reglas de origen hacen una determinante para garantizar que lo que se está permitiendo entrar sin impuestos, de alguna manera sea algo que realmente haya sido producido en territorio americano o norteamericano, Canadá, Estados Unidos o México, ¿no? Hubo muchas reglas de negociación, 5 de ellas fueron de negociación intensa, 4 en materia de petroquímicos, acero, vidrio y fibra óptica, que según la Secretaría de Economía en aquel momento se señalaba era alineada a los mejores intereses de la industria nacional. Regla automotriz, aumenta requerimiento regional. Ahorita voy a explicar qué significa eso. En materia regional, ¿qué se logra? Incluye protección fuerte para derechos laborales, temas ambientales y propiedad intelectual, capítulo anticorrupción con mayor fuerza, capítulos que no existían como comercio electrónico, telecomunicaciones y mejores prácticas comerciales. Y en esencia se preserva la unidad regional, ¿no? Lo que llamamos Norteamérica, que pueda ser en cohesión una competencia global con otras regiones como la Unión Europea o las uniones que se dan en el este de Asia. Hoy por hoy, Canadá y México son primero y segundo como mercados de exportación para Estados Unidos. El comercio total de Estados Unidos con ambos países fue de 1.1 billones de dólares en el año 2017, billones en español,
recordemos que los billions son una cosa diferente, y entonces en esa tesitura, pues una postura muy fuerte de integración comercial. Pero realmente si vemos, son dos puntos que se señalan como grandes cosas, pero no son tan grandes, aunque sí pueden ayudar. ¿A dónde voy? Bueno, ¿qué pasó también extra con la solución de controversias? Lo que les dije del trabajo que tuve con el doctor Silva Silva, o de ese tipo de mecanismos de solución de controversias por medio de panel. Existen tres tipos de sistemas arbitrales. El de dumping, que es el 19, que se quedó, como dice aquí al final de la gráfica, esta gracias a Canadá. 2, el de inversiones. Y 3, el de nación contra nación. Cuando un país tiene determinadas posiciones normativas y una nación contraria dice, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Este de nación contra nación no fue corregido, vamos a decir. ¿Por qué? Porque no ha sido operativo, no ha sido funcional. Del 95 al 2000 hubieron 18 denuncias para llevar a panel y solo 3 lograron llegar. En 2000 México denuncia a México a Estados Unidos sobre restricciones de azúcar y Estados Unidos bloquea la asignación del panel. Tienen un derecho de veto, ¿no? El gobierno de cada país. Y entonces, pues al final del día no se han operado porque Estados Unidos recurrentemente ha bloqueado la conformación de los paneles. Entonces quedan en limbo esos asuntos, ¿no? Ese segundo nivel de panel de país contra país basado en el capítulo 31 del nuevo tratado está como infuncional y mal estructurado y no quisieron tocarlo, sobre todo porque la negociación de Estados Unidos dijo, no, yo quiero seguir teniendo mi derecho de veto. Entonces no han operado. Veremos en el tiempo qué pasa al respecto y sobre todo si en una revisión de 16 años, que es el marco de tiempo para volverlo a revisar. Los otros dos se quedan, son funcionales, qué bueno, ¿no? Entonces, finalmente no pasó algo grave, ¿no? ¿Quién es el país que se beneficia de un sistema sólido de solución de controversias? Pues normalmente el país pequeño que comercia con el país grande. Entonces, México obviamente se había beneficiado de un mejor sistema, se salvaron 2 de 3 sistemas de solución de controversias o tipos, y bueno, pues nomás uno queda ahí debilitado, o se ha mantenido debilitado desde el primer tratado, pero bueno, las cosas más o menos bien ahí, ¿no? ¿Cuáles son los puntos positivos? Lo más importante, este es un resumen de varias posiciones de diferentes especialistas, lo más importante es la certidumbre. O sea, se logró que se mantuviera y ya, seguimos con tratado, no pasa nada. La noción que se tiene sobre este tipo de situaciones y de, pues vamos a decir, de tratados comerciales, digo la palabra tratado de libre comercio, ¿no? Libre mercado. Nos hace nociones de que son argumentos pro comercio y en favor de la globalización. Sí, se mantienen los principios de comercio libre y baja la incertidumbre, pero aguas. Este tipo de tratados, ¿cómo queda conformado el TEMEC? Realmente son tratados políticos y tienen demasiadas restricciones como para incluso llamarlos de libre comercio. Ahorita profundizo. Algo de liberalización se muestra en la apertura, por ejemplo, del mercado lácteo a Estados Unidos. Cacahuates, lácteos, azúcar, entre otros. El aumento del de minimis. Bien, sí, se hacen ciertos aspectos que dan oportunidad de competencia. Telecan era viejo y requería modernización. Sí es cierto, pero no es cierto. Este siguiente argumento es un argumento de teoría jurídica. Cuando daba clases ahí en la universidad, veíamos este tema. Existen, para clasificar y explicar el derecho, un súper resumen, las normas desde su perspectiva de sujeto de aplicación son o universales o particulares. Por ejemplo, el artículo 3 constitucional dice, todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Todos. O sea, eres mexicano, tienes derecho. Punto. No hay más. No hay alguien excluido, a menos que deje de ser mexicano. El segundo tema es artículo 85 constitucional. El presidente de la República debe de hacer un informe de gobierno. Al menos uno anual, ¿no? Y entonces dice, ¿quién? El presidente. ¿Y cuál presidente? Pues el único que hay. Nomás hay un presidente, ¿no? Entonces, el que esté, tiene que hacer ese informe. Bien, esa es una norma particular. El tercero constitucional es universal, es aplicable a todos los sujetos de ese conjunto. La otra manera de clasificar es las normas generales y concretas. Las normas generales dicen, perdón, las normas abstractas y las normas concretas. Las normas abstractas son normas que se aplican siempre. Las concretas se aplican una sola vez. Por ejemplo,
Las normas abstractas dicen que yo tengo plenamente mis derechos humanos, siempre. Yo como mexicano siempre tengo mi libertad de expresión, siempre tengo mi libertad de movilidad, siempre tengo mi libertad de ejercicio de actividad económica, etc. O sea, por el hecho de ser mexicano y estar protegido por el marco constitucional, siempre tengo ese derecho o esa obligación en específico. Eso es una norma abstracta. Las normas concretas son aquellas que nos obligan una sola vez a hacer una cosa. Por ejemplo, cuando ustedes se registraron en la universidad, les pidieron su acta de nacimiento. Pero de ahí en adelante, cada día que van a clases, no les dan pide y pide su acta de nacimiento. A ver, fulanito, tu acta otra vez. Y mañana, tu acta otra vez. Pues eso sería ridículo, ¿no? Entonces, se hace una norma concreta. Solo cumple una vez y se acabó. ¿De acuerdo? Bien. El nivel de las leyes, entre más alto, Constitución, tratados internacionales, leyes secundarias, luego vienen leyes derivadas, luego vienen reglamentos, circulares, contratos, etcétera, sentencias. Entre más alto la ley, en la jerarquía kelseniana se le dice, las leyes tienden a ser más generales, aplicables a todos, y abstractas, recurrentemente cumplibles. Entre más bajo de la escala, por ejemplo, un contrato privado que hacemos una persona con otra, pues es un acto concreto que se va a cumplir una sola vez y entre dos individuos particularmente reconocidos. Bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era una norma general y abstracta. Las normas generales y abstractas, cuando están bien construidas en su técnica, no requieren actualización. Pues son tan generales y tan abstractas que recurrentemente aplican. El Telecán no requería una modernización, eso es falso. Se podían hacer ajustes por medio de acuerdos paralelos y no sufrir la incertidumbre que sufrimos entre 2016 y 2018 que se logró la firma, ¿no? Sin embargo, pues el argumento es propolítico, ¿no? O sea, teníamos que modernizarlo. El Tratado de Libre Comercio era una cosa espantosa, decía Trump. Les voy a decir la conclusión base. El Tratado México, Estados Unidos, Canadá es el mismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, el Telecán y el Temec es lo mismo. Solo incluye algunos puntos extra y encarece las operaciones. Y ahí me voy con esos puntos. Las peores demandas de Estados Unidos se evitaron, cierto. Se incluyó algunos capítulos nuevos, como les digo. El tema laboral, por ejemplo, es un tema que afecta la productividad de México en función de que va a encarecer el sistema laboral mexicano, pero como mexicano me parece correcto porque lograremos elevar la calidad de los trabajadores, de vida, de respeto de sus derechos, de su respeto al derecho de hacer sindicatos, de pugnar por mejoras salariales relevantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se van a encarecer las operaciones industriales en México, pero a favor de nuestros propios trabajadores. Así que eso es bueno, ¿no? En materia ambiental, elementos de protección, de nuevo, se podían incrementar los planteamientos de los acuerdos paralelos. Pero bueno, lo incluyeron ahora en el capítulo correspondiente. Y lo más curioso es aquello que firmó Donald Trump, que tronó Donald Trump del Acuerdo de París, algunos puntos se incluyeron aquí en los capítulos ambientales. Así que dices, bueno, pues órale, lo mínimo es que nos obliguemos mutuamente a empezar a cuidar el medio ambiente, que es fundamental, ¿no? Materia de propiedad intelectual, se fortaleció el sistema de propiedad intelectual mexicano, que era más débil, lo cual nos conviene. Quieres hacer una patente, quieres hacer un derecho de marca, se fortalece de alguna manera, ¿no? Ciertamente hay costos en la piratería, el uso de, no sé, logotipos o imágenes en memes, cosas de ese tipo, eventualmente podrá ser sancionado y eso pues implica un costo, pero ciertamente pues, no se ve mal, ¿no? Propiamente. Puntos negativos. ¿Revolución inclusiva? Sí. O sea, el Congreso de Estados Unidos por medio de, el gobierno de Estados Unidos por medio de sus consulados podrá asignar visores en las empresas mexicanas del cumplimiento formal en materia laboral. Y entonces, de nuevo, incrementa costo de auditorías, de revisiones, pero por otro lado va a beneficiarse a nuestra gente. No está mal, ¿no? No eliminó reglas proteccionistas. Miren, de nuevo, un tratado de libre comercio se supone que libera el comercio, pero realmente lo que hace es, oye, país contrario, en este caso Estados Unidos y México, oye, país contrario, vamos a ponernos a quitarnos trabas comerciales, pero quiero proteger a mi petróleo, quiero proteger a mis lácteos, quiero proteger a mis naranjeros, quiero proteger a mi acero, ¿sí? Y entonces empieza a hacerse una protección, un proteccionismo selectivo de aquellas industrias que presuntamente son fuertes en esa nación,
pero quizá incluso también hay tintes políticos detrás, ¿no? El caso del acero en Estados Unidos, se sabe que uno de los principales promotores industriales de Pittsburgh es un aliado central de Donald Trump. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿realmente Trump defiende el acero estadounidense por beneficiar a Estados Unidos o lo defiende por beneficiar al empresario que le patrocina la campaña? Pregunta, ¿no? En fin, eso pasa en general en estas posiciones de tratados comerciales que no terminan de liberalizar realmente, sino por medio de herramientas políticas más o menos liberalizan, ¿no? Regla 232. México y Canadá quedan con el riesgo de que Estados Unidos pueda aplicar la 232, que es una norma interna de los Estados Unidos, de que en base a argumentos de amenaza de seguridad nacional pueda imponer aranceles como el del acero o de automóviles que se han impuesto. Entonces, pues es un acuerdo violado porque está el acuerdo, se supone que me dejas libre en muchas cosas, pero en cualquier momento se te puede ocurrir poner aranceles porque no vaya a ser que me afectes a mi sector específico que quiero proteger. Y de nuevo, ¿por qué lo quieres proteger? ¿Por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, realmente el acuerdo nace violado en función a que se le permite a Estados Unidos la aplicación del 232. Es un acuerdo convencional con medidas que ya se tenían planteado por política. O sea, no cambiaron las reglas en general. A reserva de ciertos puntos muy específicos, no cambiaron las reglas. Y entonces, ¿por qué fue? Por política. Porque Donald Trump lo usó como una bandera política para su campaña y para argumentar que cumplió, tuvieron que negociar. Claro, no se lograron todos los argumentos que Trump quería o que señalaba de repente y que acusaba a punta de tuitazos, pero ciertamente pues lo que se logró fue mantener el mismo tratado, básicamente. Lo que significa que nada más fue un tratado manipulado políticamente en vez de con técnica económica para liberalizar. Y aquí viene un punto paralelo. ¿Qué significa liberalizar una economía? Significa permitir un flujo libre de recursos que eventualmente pueda llevar a un mejor estadio de economía específicamente para los consumidores. Hoy en día los mexicanos, en pleno 2020, comparado, por ejemplo, con 1984, me acuerdo muy bien, viví en la Ciudad de México, no había alternativas. Había una empresa de hamburguesas, había una empresa de pizzas, había una empresa de malteadas, punto. No tenías 10, 15 tipos de agentes económicos compitiendo que te permitían elegir al que más te gustara por precio y calidad, ¿no? Entonces, el tratado sí vino y las aperturas comerciales sí han venido a mejorar la calidad de los mexicanos. No a un nivel exuberante, no pensando que ya somos un país de primer mundo, pero sí tenemos mejor acceso a bienes de consumo. Entonces, ¿qué trataba el tratado en cuál era el ideal de una negociación de tratado? Liberalizar más. ¿Se hizo? No. Al contrario, se construyeron más trabas, se politizó. Las reglas de origen encarecen. Por ejemplo, el hecho de que un automóvil, por ejemplo, antes solo el 62.5% del coche tenía que ser hecho en la zona de Norteamérica para que tuviera beneficios del tratado, ahora subió a 75%. Entonces eso quiere decir que vamos a dejar de comprar partes de coche en China o en otros países. Sí, beneficia a nuestra industria, pero nuestra industria es más cara, la norteamericana. Entonces, obviamente, pues eso es un problema, ¿no? Dos, tienes el asunto de salario. El 40% de los autos y el 45% de las camionetas tienen que ser producidos por trabajadores con salario mínimo de $16 por hora. Entonces, eso va a provocar que ciertas partes de la operación se tengan que hacer en Estados Unidos exclusivamente o incluso en Canadá, porque México no tiene ni de cerca ese salario promedio mínimo, ¿no? De $16 por hora. Eventualmente llegaríamos a eso, pero por lo pronto no. Y sin embargo, lo que de manera directa significa que van a subir el costo de los coches, porque eso se va a trasladar al consumidor, ¿no? EU impone límites a componentes no Telecán en textiles y prendas, algunos otros rubros de telas, etcétera, que pega a México. El sector agropecuario no se golpea, el sector agropecuario es fundamental. México se ha convertido en el primer exportador de productos alimenticios de Estados Unidos. Tenemos un superávit, porque va a pensar de los mexicanos dependemos de nuestra comida de los Estados Unidos, no es cierto. Hoy por hoy tenemos un superávit de materia alimentaria. Desde 2016 se viene gestando ese superávit. Pero no es una cosa bella y absoluta. Tenemos un sector agropecuario pequeño y con prácticas monopólicas. Entonces, la mayoría de los participantes que logran que la balanza comercial con Estados Unidos sea superavitaria a favor de México, no necesariamente son agentes económicos, si pensamos en el agricultor, pequeñitos allá, campesinos en diferentes partes del país. Son empresas grandes que tienen monopolizadas ciertas actividades. Una de ellas que se les ocurre, la cerveza, ¿no? Solo hay 2 empresas en el planeta para producción de cervezas fuertes, ¿no?
Y entonces, pues nuestra producción de cerveza mexicana, propiedad de una empresa extranjera, pues vende muchísima cerveza a Estados Unidos y nos sube la balanza comercial a favor, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ejemplos de lo que pasa ahí. Industria farmacéutica, 10 años de patentes, monopolio, inflación, México en cero. ¿Qué pasa? Bueno, pues se tuvieron que fortalecer argumentos para las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, este año, todos los laboratorios de diferentes tipos de producciones de vacunas para lo del COVID ha tenido que trabajar a marchas forzadas, un chorro de inversión, y entonces eventualmente pues, lo que quiere es tener más tiempo la patente disponible para poder mantener un flujo de ingresos que compense esas inversiones. Es ese tipo de argumentos base. Por otro lado, hay argumentos de derechos humanos de decir, oye, pues sí, pero tu medicina termina costando miles de dólares y dejas a la gente enferma en posiciones débiles que no las permitiría acceder a esos medicamentos. Es una discusión importante moral frente a jurídica y económica, ¿no? Limita este tratado la entrada de capital asiático y europeo al sector tecnológico de pequeñas manufacturas, lo cual pudiera haber provocado una mejor transferencia de tecnología y mejor alcance de evolución económica para nuestro país. Sin embargo, lo cierto es que también en nuestra historia, en los últimos 40 años, pues, lo que ha llegado de tecnología foránea, sea de donde sea, no la hemos aprovechado del todo bien. Entonces, pues bueno, no se pierde tanto, sino más bien una oportunidad a futuro, ¿no? Posiciones de chantaje, sí. Estados Unidos vino a dar manotazos, chantajes, y quedó, la verdad, mal visto. Ahorita profundizo en ese punto, pero ciertamente lo ocurrido con el marco del Telecán y cómo se negoció para llegar a Temec, de alguna manera hace ver ante los ojos de otros agentes económicos líderes en el mundo, de otros, más bien agentes políticos como líderes de países, pues que con Estados Unidos no es muy grato negociar nada, ¿no? Por su posición, pues grosera incluso, ¿no? Dice, más vale un mal arreglo que un pleito. Esta es una primicia de las reglas no escritas del derecho, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió, un mal arreglo. Básicamente eso es el Temec. Pero fue mejor que un pleito, que ir a dirimirlo constitucionalmente, que ir a pelearlo o perderlo eventualmente y ponernos en una problemática exuberante a los mexicanos, ¿no? Concesiones para México, tope exportación de vehículos limitado potencial y se pone en riesgo el pilar de la industria. Se encarecerá un poco el sector, automotriz. Se cancela el 11 de resolución de controversias que ofrecía certeza a inversionistas, pero se dejan ciertos puntos, como los comentados en el capítulo 8, a favor de, sobre todo, los estadounidenses en materia de hidrocarburos, ¿no? También los canadienses. TLC brindaba marco de certidumbre legal y regulatoria, se logró traer inversión. Es el único espacio real donde reinaba el Estado de Derecho en nuestro país. Si ustedes van y tratan de exigir justicia en juzgados federales o estatales, muchas veces las resoluciones son sesgadas políticamente, ¿no? Y en Telecán no ocurría eso. Entonces, se trastocó un poco y eso pues, no es lo mejor. De nuevo, se politizó algo. La verdadera modernización del Telecán hubiera sido el TPP, pero Trump canceló su participación estadounidense en él y por lo tanto pues, se tuvo que recurrir a Temec. La gran virtud del TLC es que era casi apolítico y aquí se politizó. Parece un capítulo de manual de estrategia para el poderoso regionalismo. O sea, esta visión de entre globalización y regionalismo bilateral o trilateral en este caso. Al final del día, globalización sigue reinando, pero tenemos mucho de estas posiciones políticas en muchas regiones del planeta que promueven más la regionalización que la globalización. Lo mejor que podría pasar es que el Congreso rechazara el TEMEC. Bueno, no lo rechazó, ya se aceptó. Hay una traba ahí pues, que dice casi entre comillas China. Dice, los miembros del TLC, o sea, de Estados Unidos, Canadá y México, no pueden tener negociaciones con país que no es de libre mercado. Y pues China sí está declarado como un país en vías de desarrollo hacia el libre mercado por la Organización Mundial de Comercio, y eventualmente ya tendría que quitarle la traba y ponerlo realmente como país de libre mercado para que reciba todas las sanciones que puedan ser competentes en función de la vinculación de su gobierno en muchas de las actividades económicas que ejerce. Pero, por lo pronto que no es, pues básicamente está siendo categorizado como no de libre mercado y por lo tanto sería restrictivo para México tener relaciones con China. Sí se están dando. La guerra comercial Estados Unidos-China está abriendo espacio para que muchos chinos vengan a invertir a México, nacionalicen su inversión y se haga mexicana para efectos de tener beneficios de MEC. Entonces, pues bueno, ahí puede haber una alternativa de oposición. Conclusiones, cambios cosméticos relevantes.
Las reglas de origen son más fuertes en el sector automotriz, más caras. Acceso marginal de Estados Unidos a lácteos canadienses y reducción de reglas de solución de controversia entre inversionistas y estados. O sea, no se eliminó, sino se redujo. Cambio más revelador, el nombre. O sea, ¿qué fue lo más importante que pasó con esto? Que le cambiaron el nombre. Se llama Telecan, ahora se llama Temec. Big deal, ¿no? La administración tuvo menos de lo que quería, ganó un poco en lo de lácteos. Canadá preservó el 19 de Telecan, que se convirtió ahora en el 11, que es el que yo participé, y hay protección industrial cultural. Posición agresiva y emergente de Trump con éxito para obtener concesiones modestas de dos de sus principales socios, ¿no? Entonces, una victoria a corto plazo y modesta, además. Pero los aliados estadounidenses, los europeos, por ejemplo, como les decía ahorita, pues obviamente voltean y dicen, esto no se ve grato de nuestro presunto líder económico, ¿no? Entonces, muy probablemente estas sean las bases por las cuales Estados Unidos empieza a dejar de ser el líder económico del mundo. Y obviamente para Estados Unidos es peligroso, y para Juárez peor, porque dependemos de la economía estadounidense de manera muy fuerte, ¿no? ¿Ya no hay incertidumbre? No, ya está en operaciones el tratado. Perfecto, que opere. ¿Se perdió oportunidad de liberalizar más y lograr más competitividad? Absolutamente. Se puede haber hecho muchas mejores modificaciones, pero se politizaron. Temec muestra guerra entre globalización y la política populista. Sí, llega el populista y clama por la protección de sus intereses, de los intereses de sus ciudadanos, que en realidad son de sus patrocinadores. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente dañan. Pero la relación del $1 billón entre las tres naciones va a continuar y crecer. Si en una década desde hoy se analiza en un gráfico de flujos comerciales trilaterales, va a parecer que no pasó nada nunca entre 2016 y 2020 y que no hubo un cambio de tratado, ¿no? O sea, cuando veamos, y ahorita vamos a ver un gráfico interesante. Pacto comercial reformulado es mejor que el fin del acuerdo. No es un acuerdo perfecto, pero no devasta y mantiene relativamente libre el comercio en la mayoría de los bienes y por lo tanto, pues adelante. Pero se insiste, Telecan necesitaban negociarse y lo logrado es, ahora sí que como el eslogan de las farmacias similares, lo mismo, pero más caro en este caso. En el de las farmacias son más barato. Bueno, Telecan, Temec son lo mismo, pero es más caro. Y vamos a terminar con unas gráficas rápidas, ¿no? Este es el comercio de bienes entre México, Estados Unidos y Canadá en miles de millones de dólares. Desde el 93, sin Tratado de Libre Comercio, 94, cuando nace el Telecan, la movilidad cómo va creciendo, 2000, cómo seguimos creciendo de manera recurrente. Y bueno, pues la relación comercial de México con Estados Unidos creció 651% desde el 94 a la fecha. Creció 808% con Canadá, claro, desde una base más pequeña. El medio del asunto es que este gráfico, por ejemplo, ven esta caída de 2009 o de 2001, ¿qué se refiere a las recesiones que vivimos en aquel entonces, ¿no? La recesión 2001, que nos pegó durísimo a Juárez, la 2009, que nos pegó durísimo a Juárez, que además estaba pegada al tema de inseguridad grave que teníamos. Pero fuera de esos momentos de recesión estadounidense, porque ambas nacen en Estados Unidos, eran recesiones, la tendencia de crecimiento es constante. Y entonces lo más probable que veamos aquí es otra caída en 2020 por el asunto de la pandemia, pero después una continuidad de crecimiento. Y esa continuidad de crecimiento se deba a que no pasó nada, a que no hubo un cambio central en materia del tratado. Por lo mismo, cuando vienen los políticos mexicanos y dicen, con el Temec vamos a salir adelante, ¿por qué? Es el mismo tratado, ¿qué cambiaron? No cambió nada. Todo está igual, un poquito más caro nada más. Nos vamos al siguiente gráfico. Incertidumbre del Temec impacta la inversión en México. Este azul clarito son las exportaciones de México a Estados Unidos, ¿no? Cómo se van moviendo con una tendencia, si le ponemos una tendencia aquí de crecimiento, pues sería positiva, pero obviamente hay momentos de volatilidad fuerte. La azul fuerte, la gráfica azul fuerte es la inversión fija bruta en México. O sea, cuando las empresas compran maquinaria y equipo o activos de largo plazo. Bueno, básicamente vemos que la tendencia hasta más o menos estas fechas de 2018, mediados de 2018, iba aproximadamente en cierta coherencia como se movían las exportaciones de México a Estados Unidos. Pero aquí se empieza a distendiar. Obviamente habrá quien acuse a López Obrador de ello, ¿no? Y no necesariamente está lejos de la realidad. Algunas posiciones de política planteadas por el gobierno federal han generado suficiente suspicacia para que la inversión fija bruta baje en nuestro país. Encima está la pandemia y por lo tanto pues, el ánimo de las empresas para invertir no necesariamente tan fuerte, ¿no? De cualquier forma, pensando exclusivamente en economía Juárez, no andamos tan bajo.
porque realmente la economía de Juárez depende mucho más de la maquila, que depende mucho más de la actividad económica estadounidense y las exportaciones, y entonces con el rebote dado desde junio para la fecha, provocaría la tendencia de que las empresas juarenses tengan que seguir invirtiendo para seguir operando junto con la maquila que la tiene como cliente fundamentalmente. Pero a nivel nacional, pues es preocupante esta distensión que está ocurriendo, ¿no? Los temas más relevantes, pues ya más o menos ahorita en conclusión lo señalé. Por ejemplo, lo que no comenté en medio ambiente, se reconocen compromisos de cada miembro sobre materia ambiental. Se enmienda que TEMEC no será excluyente de otros tratados de cooperación del medio ambiente firmados o por firmar por los miembros, como el Acuerdo de París. Y existen una serie de regulaciones internacionales que pueden ser usadas para imponer obligaciones a la entrada de bienes a un país miembro. Medidas sanitarias y fitosanitarias, consideración de otros miembros del desarrollo de propias reglas, establece mecanismos específicos sobre análisis de riesgo, regionalización, equivalencia, revisiones, importaciones, certificaciones que facilitan acceso a productos agropecuarios. Tenemos mucho el tema de que en materia comercial se te pide, por ejemplo, un laboratorio para importar un producto, pero luego también te lo pide alguna agencia o dependencia gubernamental. Entonces aquí el objetivo es facilitar esas cosas y que no se te dupliquen laboratorios o requerimientos de certificaciones que encarecen las operaciones, ¿no? Y bueno, pues laboral, propiedad intelectual y compromisos, ya lo comenté. ¿Qué más es importante? Reglas de origen del sector automotriz. De nuevo, el índice de contenido regional 75%. En materia de acero 70, aluminio 70. O sea, fortaleces a la industria nacional de estos tres países. México tenemos a AMSA en Torreón, bueno, en Monclova, pero Estados Unidos tiene a Pittsburgh, ¿no? Y es importante. Ahora, hay ciertos aceros que se requieren para ciertos procesos productivos que no se producen en América. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con ello y si no encarece más las operaciones. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir? Que se te cobren ciertos aranceles. O sea, habrá que medir también las empresas, oye, ¿cuánto cuesta el arancel? No, pues tanto, me lo costeo, me lo como, lo puedo traspasar al consumidor y algunas evaluarán esos elementos de impacto de costo, ¿no? En materia de partes esenciales de los coches, de acá 75, 65 en esenciales, principales 70, complementarias 75. ¿Qué es esto? Clasificaciones de las partes de los automóviles, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, quizá una esencial sea alguna cosa que hace que realmente se dé la combustión en el motor. Alguna principal sea el volante, por ejemplo, que no puede ser coche sin volante como principio, ¿no? Y ya complementaria, pues el estéreo, cosas de ese tipo. Entonces, ahí, no sé, son elementos de clasificación que pudieran considerar. Ahora, recordemos que la tendencia Tesla, por ejemplo, está llevando a los coches a ya no ser coches, sino ser computadoras con ruedas, ¿no? Y entonces pueda cambiar bastante la industria. En materia laboral, recordemos, 45% en autos tienen que ser construidos en lugares donde tengan $16 o más como salario mínimo y 40% de los camiones. Al menos 35%, 30 camiones de materiales producidos en zonas de altos salarios y costos de manufactura. Aquí es donde empezaron las reglas desglosadas a ser más flexibles, ¿no? O sea, 35% en donde los materiales se produzcan a salarios altos. Y no más de 10% investigación y desarrollo. Por ejemplo, el Centro Técnico de Delfa es un centro de investigación y desarrollo, ¿no? Y seguramente los ingenieros que trabajan ahí sí traen salarios superiores a los $16 por hora. Crédito de no más de 5% para motores, transmisiones o ensambles de batería de gama alta. Las gamas, estas baterías solares y cosas de esas, que terminan provocando que el coche cueste más su construcción computacional, o sea, ya sea hardware, software, que el coche por sí mismo, ¿no? Bueno, ahorita que les decía lo de agricultura, mucha gente no me cree esto, pero es en serio. El sector agrícola mexicano está exportando cañón. O sea, vean, 23,000 millones de pesos, no, estos son dólares, deben ser dólares, 15,000 millones importados. Entonces, sí, dependemos del maíz estadounidense, eso sin duda, de la soya estadounidense, de la carne de cerdo estadounidense, del trigo estadounidense, del polvo, de la leche en polvo, carne de res, la soya, bueno, ya estaba pellets de soya, semillas de nabo, derivados de leche, granos destacados. Estas son nuestras dependencias de la economía estadounidense. Pero vean las dependencias de ellos a nosotros. La cerveza de Malta, ¿no? O sea, nosotros le somos proveedores de cerveza. El problema es que la cerveza en México es producida por dos empresas que además ya son mexicanas, como capital original, ¿no? Aguacate. Tenemos un tema con el aguacate también en México, porque hay ciertas tendencias allá en las áreas de Michoacán, Jalisco, en donde incluso son mafias de crimen organizado las que están siendo las productoras del aguacate, así que pues, aguas, ¿no? Digo, qué bueno que lo vendamos y que entren estos divisas al país, pero la manera en que se está construyendo ese sistema productivo no es propiamente el más sano. Tomate, tequila, frambuesas, zarzamoras, carne deshuesada, fresas, chile bel, galletas, goma de mascar. ¿Qué de esto producen pequeños productores?
no todo, o poco. Y entonces el tema se sesga a que nuestra ventaja de poder superavitario agrícola realmente no es porque tengamos un sistema fuerte, sino que tenemos un sistema oligopolizado con prácticas monopólicas, ¿no? En fin, esa es la presentación y por supuesto con mucho gusto para realizar preguntas y respuestas si las tienen, estimado Sergio. O también, profesor Esteban. Sí, buenos días. Un agradecimiento al maestro Alejandro por su ponencia, por su presentación. Sí tenemos algunas preguntas. Una pregunta es, ¿cómo se restringe a los empresarios mexicanos con esta cláusula donde ahora se tienen que pagar daños y perjuicios, ¿va? ¿Cuál es la mentalidad del empresario mexicano? ¿Cómo ha abordado este tema? No, esos daños y perjuicios los pagaría el gobierno en caso de que el gobierno decidiera, no sé, expropiar, ¿no?, la inversión extranjera. Entonces, no hay una afectación para el empresario mismo. En todo caso, el tema para los mexicanos a veces se puede tornar en función de pensar, oye, ¿por qué el empresario estadounidense tiene, por ejemplo, invertido en ese pozo petrolero? Y si se lo expropian, va a poder demandar daños y perjuicios, y yo, mexicano, no tengo derecho a eso. O sea, sí puede haber cuestionamientos al respecto de la concesión de derechos en materia de tratado a estadounidenses o canadienses y que no propiamente están dados para mexicanos, pero sí están, no expresamente. O sea, tendríamos que reclamarlos judicialmente, pero por ejemplo, si yo tuviera un pozo petrolero y de repente el gobierno llega y me lo quita, o sea, si lo obtuve por medio de las rondas de concesión que se dieron allá en el 2015, 16, 17, y de repente viene el gobierno actual y me lo quita, yo bien puedo reclamar equiparación de derechos al tratado ante la Corte y reclamar que me paguen no solo los activos invertidos, sino además daños y perjuicios. Entonces, no es un tema de empresarios a empresarios, es un tema de los empresarios estadounidenses y canadienses con el gobierno mexicano en caso de que se les expropien bienes. Y dos, es un tema que podemos obtener los mexicanos de derecho, si nos hicieran lo mismo, en la sujeción de extender tu proceso judicial para reclamarlo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Otra pregunta, ¿hay alguna otra industria que se beneficie con esta cláusula del aumento de salarios? ¿Hay alguna otra industria más de la automotriz? Toda la industria exportadora, ojo. O sea, los aumentos de los salarios van a beneficiar a toda empresa exportadora que vaya a recibir beneficios del tratado. Entonces, una maquila chiquita, una maquila grandota, una fábrica nacional chiquita que exporta poquito o mucho, las cerveceras, todas las que nombré ahorita del sector agrícola, las aguacate, todas tienen que cumplir con normas laborales para poder recibir los beneficios del tratado. De lo contrario, les van a cobrar aranceles, se van a encarecer sus productos y en una instancia se hacen inviables en los Estados Unidos o en Canadá. Entonces, todas esas. Ahora, ¿qué pasa con la secuela? Por ejemplo, en el caso de Maquila Juárez, el 45% del empleo seguramente en Juárez está directamente vinculado a la maquila. Si el proceso en los siguientes, vamos a pensar, 5 años, provoca que, si ahorita el salario mínimo es de 183 pesos más o menos diarios, si a la maquila llegara en 5 años, llegara a 500 pesos y el salario mínimo fuera más o menos de 250, todo agente económico que pague ese salario mínimo de 250 va a perder espacio de oportunidad porque la maquila se va a estar robando la mano de obra. O sea, la gente se va a preferir a trabajar a maquila a 500 pesos por día que a 250 en el resto del mercado. ¿Qué va a provocar ese jalón de salario de exportadores en un mercado como el Juárez? Inflacionar los precios de mano de obra hacia los 500. Entonces, es de esperarse que en ciudades como Juárez, altamente exportadoras, como Nogales, Tijuana, Laredo, etcétera, vamos a terminar teniendo un ritmo de aceleración de crecimiento salarial en función de lo que por principio pase en las exportadoras, ¿no? Entonces, ¿a quién le beneficia como trabajador y a quién le perjudica como empresa? A las exportadoras. Donde sea empresa exportadora que tenga beneficios del tratado, ahí va a haber ese asunto de materia laboral, ¿no? Ahora, no es una garantía de aumento de salarios nada más porque sí. O sea, es un proceso que va a tener que seguirse
empezando por negociar o tener sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestro. Aquí veo dos preguntas. Otra pregunta. Ok, perdón. Dice, Lucero nos pregunta, dice, ¿por qué Canadá quería mantener este tratado con México y Estados Unidos? La operación tripartita es $1 billón, billón, o sea, 1 millón de millones entre los 3 países. Hay ganancia. O sea, ninguno de los países que abre su puerta en materia comercial lo hace para perder. Todos ganan. Entonces, hay una ganancia. Ahora, la lógica de la globalización y el reducto liberalizador de los tratados bilaterales, como puede ser precisamente el TEMEC o lo que fue el Telecán, es que el beneficio más importante es a los consumidores. O sea, que tú en tu hogar, que tu familia acceda a bienes de consumo más competitivos. No mejores en calidad propiamente hablando o de manera directa, sino más competitivos. O sea, por ejemplo, si yo en el año 1984 pudiera haber accedido a tener, por ejemplo, acceso a un estéreo de audio, recordarán que entonces teníamos los tocadiscos o los compact disc y ese tipo de cosas, pues tenía muy limitada la accesibilidad de esos bienes de consumo. Hoy en día tienes una cantidad de competidores enorme y eso provoca que los precios sean más bajos y presuntamente yo pueda comparar para acceder a lo que mejor pueda pagar mi bolsillo, ¿no? Esa visión es una visión a favor del consumidor. Esa visión es una visión que eventualmente provoca un beneficio a la gente en general de tu país. Entonces, ¿por qué Canadá quiere participar? Por lo mismo que México y Estados Unidos, que haya beneficios a su población en materia de consumo. Y por otro lado, al ser más competitivos en algún sector económico, pues que puedas atraer inversión como lo hizo México. Canadá también ha tenido mucho alcance de inversión, tanto en México como propiamente internamente en Canadá, ¿no? Y genera mano de obra, genera derrama económica, genera impuestos. Entonces, esa es la razón de su participación, ¿no? Sí, gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Andrea Dalí nos pregunta, ¿qué pasaría con la economía de México si por algún motivo se terminara este tratado? ¿Dañaría su comunicación con los presidentes de los otros 2 países? No, pues la comunicación ya sería lo de menos. Seguramente primero se dañaría la comunicación y después la anulación del tratado. ¿Qué pasaría con México? Pues básicamente se nos anularía un 25 o 30% de la actividad económica así. O sea, sería letal. En serio, sería letal que hubiera acabado el tratado. O sea, la amenaza de Donald Trump y la reacción de los mercados y toda la volatilidad vivida entre 2016 y 2018 que se logró ya la firma, y todavía se prolongó un poco cuando los congresistas estadounidenses ponían en duda la validación de la legislación comercial de TEMEC, se justificaba. O sea, que de repente el tipo de cambio se fuera a los cielos o que provocara alteraciones en las decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque pues, te destruye la economía, ¿no? Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer para evitar futuros Donald Trumps o posiciones de ese tipo? Diversificar. México es el país con más tratados comerciales firmados en el planeta. Creo que son como 35 países con los que tenemos firmados tratados. Y solo le vendemos principalmente a Estados Unidos. En segundo lugar a Canadá y de ahí nos vamos a los demás países. Tenemos que ampliar nuestros horizontes. Y claro, en una ciudad como Juárez es muy difícil, porque estás geográficamente en medio de toda la franja fronteriza y tu mercado principal está cerquita, que es Estados Unidos, y tú lo aprovechas. Pero México conceptualmente tiene que empezar a diversificar a sus clientes y no solo vender a Estados Unidos. Porque esta dependencia, pues ya vimos lo mal que la pasamos en materia de la volatilidad y el riesgo que provocaba, ¿no? Sí, gracias, maestro. Nuevamente, una pregunta anónima. Dice, buen día, ¿cuál es su opinión con respecto a que el gobierno actual apostara tanto por Pemex? ¿Cree que hubiera sido mejor invertir en energías renovables? Mira, esto, obviamente, a mí me parece que el gobierno cree que el tiempo no pasa, ¿no? O sea, no, digo, es la única manera que puedo entender esa negligente posición de querer apostar por hidrocarburos cuando en todo el planeta, incluso los países más petroleros, empiezan a transicionar hacia sectores renovables. Ya ni siquiera es una opción. El Acuerdo de París te genera restricciones. Eventualmente, este tipo de paralelos de materia ambiental que ahorita comenté del tratado, te llevarán, por supuesto, también a lo mismo, a tener restricciones en materia de generación de hidrocarburos. Y el mismo mercado te lo va a comer. O sea, cuando Tesla y sus competidores empiezan a generar masivamente coches eléctricos y dejamos de usar los coches que en la gasolina es el, no sé,
60% de un barril de petróleo a nivel nacional, o sea, va a dejar de tener sentido estar procesando un ánimo por Pemex, ¿no? Entonces, y esto va a pasar en los siguientes 10 a 20 años. Entonces, va a ser haber invertido en un elefante blanco, que ahí se nos va a quedar, pues sí, con operaciones, seguramente algunos años más allá de los 20 que digo, seguirá habiendo algunos coches con gasolina y algunos otros procesos. Hay procesos que no se pueden separar del petróleo, ¿no? La mayoría de los plásticos, como los que trae un celular, pues vienen de petróleo, ¿no? Las computadoras que ustedes tienen y demás, o sea, el petróleo se va a seguir usando, pero la dimensión de inversión que está haciendo Pemex en vez de invertir en otro tipo de posicionamientos, pues no es la más inteligente. Sin embargo, pues bueno, es la posición de un gobierno que cree que son las mismas condiciones hoy que en 1965 y que así debemos de reaccionar. Entonces, pues ni modo, así es el gobierno que tenemos y hay que enfrentarlo, hay que aceptarlo, hay que, pues bueno, esperar que le vaya bien porque finalmente dependemos. Ahora, creo que hubiera sido mejor por renovables, no solo lo creo, deberíamos de apostar por más renovables, deberíamos de luchar judicialmente en materia de inversiones porque, por ejemplo, Chihuahua y Sonora son los estados más radiales del país. O sea, poner como el parque solar que les digo que está aquí después del entronque con Santa Teresa en la carretera de Casas Grandes, poner parques solares toda esa sección hasta Casas Grandes es fundamental. ¿Por qué? Porque vas a generar muchísima electricidad. Casi todo está plano, no tienes montes que te estén generando sombras. En materia ambiental ya está validado por el parque que está ahí, que es viable poner los paneles solares. Y además tienes pegado a Estados Unidos y bien podríamos procesarlo para exportar energía eléctrica. O sea, cuando alguien me dice, oye, Alex, es que hay que cambiar el modelo maquilador, ya pasó de moda, ya no funciona. Yo, ¿las quieres correr? Porque se disuelve Ciudad Juárez. Pero si lo que quieres es generar otro actor económico, otra actividad económica que sea potencial, ahí tienes a la energía solar. Paga súper bien en materia de salarios, genera mucha derrama económica. Cada parque solar, o sea, ahí hay dos pegados aquí en la zona que les digo, más o menos tengo la noción de que costó entre 70 y 100 millones de dólares. Y una cantidad importante de dinero se derramó en Ciudad Juárez en el proceso de inversión. Así como cuando se invirtió para Electrolux, que invirtieron 150 millones de dólares en Electrolux. O sea, son inversiones muy fuertes que generan actividades que no te van a dejar anclado nada más o dependiente de la maquila. A mí me parecería que ahí sería una estrategia. O sea, no solo pensar que el gobierno lo haga. Olvídate el gobierno va a seguir clavado con sus tonterías. Nosotros como agentes económicos independientes promover esas inversiones privadas, obviamente lo que tenga que hacerse judicialmente con este gobierno, pero ahí está un negocio de oportunidad gigante y el sol pues es gratis hasta ahorita. Eventualmente nos van a cobrar algún impuesto por usarlo, pero ahorita es gratis, entonces ¿por qué no explotar esa ventaja regional que tenemos, ¿no? Sí, gracias, maestro, nuevamente. Esther Carmona pregunta, en el marco del TIMEC, ¿cómo se visualizan las curvas de aprendizaje para las empresas altamente importadoras en relación al costo de mano de obra contra el aumento de salarios? A ver, ¿cómo se visualizan las curvas de aprendizaje? Este ha sido nuestro gran fracaso. O sea, Juárez tiene, ¿qué les gusta? 50, 65 años con maquilas o un poquito menos. Y dices, bueno, ¿y qué hemos logrado en materia de la asimilación de la importación o de la transferencia de tecnología? Muy poco. Ya hay más. O sea, por ejemplo, hay un grupo aquí en Juárez que se llama el Cluster Match, que es Manufactura Avanzada Chihuahua, que habla de centros de automatización y cosas de ese tipo, que son empresas creadas por capital mexicano o al menos por mexicanos en principio. Digo, por estrategia puedes hacerlo con una matriz americana y demás, pero realmente son empresas de gente juarense que trabajó en la maquila o que trabajó en empresas similares en los últimos 20 años y que vio una gran oportunidad de abrir una operación que además genera desarrollo tecnológico. Pero es muy lento el proceso. China lo hizo muchísimo más acelerado en 30, 40 años. Y nosotros en los 60 y tantos que pueda tener la maquila, hemos hecho el paso a pasito, paso a pasito. Entonces, de nuevo, no es el TEMEC la oportunidad, es que se mantuvo el tratado y ese llamado de atención de decir, oye, si tú vas a estar haciendo importaciones y sobre todo vas a hacer como una operación aquí la que importa tecnología para producir y exportar, adopta las prácticas, apréndetelas como empleado de maquila y luego ven y abre tu empresa con ese nuevo conocimiento para ser mucho más productivo.
y no lo hemos hecho bien los mexicanos en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos una tarea pendiente, pero la oportunidad persiste porque el tratado sigue, ¿no? Claro. Héctor René Rojas pregunta, ¿también existe un crecimiento de bienes con Canadá y Estados Unidos, así como en México? Sí, sí, o sea, el crecimiento agrícola que yo mostré aquí, por otro lado hay otros bienes que crecen hacia México, por otro lado otros bienes que crecen hacia Estados Unidos o hacia Canadá. O sea, el tratado es un documento normativo, sí, pero ha provocado un mercado integrado. Incluso es una locura cuando uno piensa en esto. Las maquilas no reciben aquí en Juárez insumos, los producen, terminan un producto final y lo entregan, ¿no? Yo recuerdo tener cuates que trabajaban en calidad, que viajaban de repente a Canadá a ver un producto, no lo podían ni siquiera tocar, porque no tenían el permiso laboral, entonces nada más era visita, lo veían, está bien, clic, se regresaban a México. Y de repente ese producto viajaba a China por otro proceso, y luego venía a Estados Unidos por otro proceso, y luego regresaba a México por otro proceso, y ya regresaba a Estados Unidos como final. Y dices, ¿por qué dio la vuelta por el mundo? ¿Por qué por la región? Porque es mucho más funcional logísticamente cuando hacen las métricas esas empresas. A nosotros nos parecía absurdo, pero ciertamente cuando las empresas hacen esos procesos, te das cuenta de la altísima integración regional que hay para incluso lograr la manipulación o construcción de un solo producto. Entonces, es sin duda la respuesta que se le da a René, ¿no? O sea, hay crecimiento en todos los bienes que se transaccionan hoy por hoy, se van creciendo en los tres países. O sea, la ventaja es para las tres naciones. Si México lo hubiera ido muy mal con respecto a la primera pregunta, si a México le hubiera ido muy mal si se hubiera cancelado el tratado, a Estados Unidos le hubiera ido también muy, muy mal. O sea, era una estupidez pensar en cancelar el tratado, ¿no? Sí, dos preguntas más, maestro. Dice, Anónimo, dice, ¿qué tendencia de crecimiento ve en el TMEC con esta pandemia? No, obviamente este año va a haber una caída, ¿no? O sea, las importaciones y las exportaciones se cayeron súbitamente en la cuarentena. Vamos, Estados Unidos empieza su cuarentena en febrero, nosotros en marzo, ¿no? Entonces, ya desde enero, platicando con el líder de Index aquí en Juárez, hace unos días en una entrevista que hicimos de radio, él decía que ya en enero ellos lo resentían porque muchos productos o insumos venían de China y pues no estaban llegando porque no estaba en cuarentena China en enero. Luego en Estados Unidos en febrero. Entonces ellos en la maquila empezaron a percibir, ¿no?, una caída en la actividad desde enero, febrero, luego ya fue abrupta en marzo cuando nos mandan a cuarentena a finales de marzo, abril, mayo, todo cerrado, y en junio con la reapertura hay una reactivación. Pero estamos hablando de que básicamente 5 meses tuvieron parciales cuarentenas en la maquila, nada más como ejemplo en la maquila. Entonces obviamente tienes un año que en vez de ser de 12 meses, pues va a ser un año corto de menos meses. Esa es la realidad de 2020. Entonces, obviamente va a haber un cortón importante en el crecimiento productivo de la actividad económica, pero la tendencia es que sea nada más, igual que cuando mostré en el gráfico 2001 o 2009, recesiones en Estados Unidos, una caída y luego un continuo crecimiento. Entonces, incluso uno de los argumentos de recuperación más acelerada para México de todo este mal que vamos a vivir este 2010, o sea, la expectativa de caída es de 10%, y para regresar al número 2019 hay desde pensamientos que van a ocurrir entre 4 y hasta 8 años. Entonces, la consideración de 4 años, que es lo menos, está más fundamentada en las exportaciones, tanto Estados Unidos como Canadá, por TMEC, que la de 8 años, que le da menos peso al planteamiento de lo que es la actividad económica de otros tipos que no sean exportaciones. Juárez yo creo que va a ser más acelerada su recuperación, porque de nuevo, dependemos mucho más de la maquila, y al parecer si bien en Estados Unidos en la mañana yo lo veía, traías una expectativa de pérdida de 8% hace 3 meses por el Fondo Monetario Internacional, ahorita la expectativa es de 4.3% de pérdida este año, entonces va a ser menos grave el daño en Estados Unidos, lo que significa que podrán pedir órdenes de compra y mantener a nuestra maquila activa generando derrama económica en Juárez. Esa sería una expectativa positiva para nuestra economía dentro del marco de una recesión 2020 forzosa para todos los países, ¿no? Sí, maestro, una pregunta dice, ¿cuál es el panorama para México en el comercio y el tratado de comercio si gana Biden las elecciones en noviembre? Mira, ya para análisis políticos no crean que
ni me encantan, ni les sé mucho, pero a mi gusto va a ser más o menos igual. O sea, no va a cambiar gran cosa. En todo caso, pudiera ser que sean más requisitosos en el proceso, por ejemplo, en materia laboral, de que sí estén yendo los agregados consulares a revisar a las empresas exportadoras de México a Estados Unidos, de que cumplan con el marco laboral, ¿no? Pero, pues ya fuera de eso, o sea, que llegara, por ejemplo, Biden y dijera, no, ¿sabes qué? Si vamos a usar el 232 en todo y vamos a restringir a México, no lo veo. Él necesitará, para validar su entrada al poder y buscar una reelección en 4 años, él necesitará levantar la economía estadounidense. Cualquiera de los dos que gane, Trump o Biden. Y entonces, técnicamente saben que pegarle a México en materia del tratado no va a ser factible para sus propósitos, por más que quieran ser proteccionistas a sus sectores o lo que sea. Y a México ya le pegó suficiente Trump. Entonces, ganando Biden o Trump, yo no creo que vaya a ser diferente la conducta estadounidense en función de decir, órale, va, que fluya la relación, que fluya el tratado y que nos ayude a sacar la economía adelante para que en 4 años cualquiera de los dos que esté busque bueno, obviamente Trump ya no buscaría la reelección, pero buscar dejar a un sucesor republicano. En su caso, Biden, buscar la reelección. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es un panorama malo cualquiera de los dos. En todo caso, la posición mexicana aparentemente es más pro Biden en función a lo grosero que ha sido Trump con México, ¿no? Pero, por otro lado, se sabe que históricamente los presidentes demócratas, muy en silencio, siempre han sido más duros con México en materia migratoria, ¿no? En materia de expulsión de inmigrantes ilegales, en donde sabemos que tenemos una cantidad enorme de mexicanos que además nos mandan remesas y que el presidente López Obrador celebra como si fuera una gracia. En realidad es una vergüenza estar recibiendo esas remesas. Digo, qué bueno que llegan porque nos ayuda, pero pues es gente que expulsamos de México y encima nos mantiene. Y entonces un demócrata en el poder tiende a ser más agresivo con los migrantes. Pero pues también ha sido Trump, entonces no sé, yo no creo que cambie en general el gobierno de Estados Unidos con México con uno u otro en el poder, ¿no? Claro, gracias, maestro. Una última pregunta. Axel Vélez dice, ¿cuál sería la mejor forma para México de diversificar o fortalecer sus relaciones comerciales con otros países como países europeos o de Sudamérica? Mira, los de Sudamérica se puede dar, pero son países mucho más pobres que México, en general. Digo, obviamente Brasil, ¿no? Pero en general no hay mucho que poder hacer más que lo que ya se hace. Pero con quien sea de cualquier parte del mundo, uno es obtener la información. O sea, si tú ahorita vas con un exportador mexicano, una fábrica, oye, ¿qué haces? No, pues hago estas estaciones de trabajo, son unas máquinas para automatizar líneas de producción, ¿no? O hago estos focos, o hago estas puertas, o lo que gustes. Oye, ¿y a quién le vendes? No, pues a estas empresas americanas. Bueno, ¿y por qué no buscas en Europa? No, pues ni conozco ni hablo el idioma. Hay un consultor que se llama Ramiro Villeda que ha hecho grandes esfuerzos en los últimos 20 años por acercarse mucho a China, a India, a Singapur, en búsqueda de promoción para México y también para entender sus procesos de qué cosas han hecho para aprovechar su entrada a la OMC, su entrada a unas relaciones comerciales internacionales, etc. Y él decía, íbamos en grupos de empresarios con la Secretaría de Economía, incluso muchas veces pagados los viajes por la Secretaría de Economía, y los empresarios durmiéndose en los foros, saliéndose a cotorrear afuera del pabellón donde estaba la feria comercial en vez de buscando negociación con los proveedores, etc. Es una conducta irresponsable. Y luego a una posible segunda vuelta la gente, no, son muchos días allá en China y qué fea la comida, yo prefiero mis taquitos. Entonces, creo que le dicen el efecto del Jamaicón Villegas, ¿no? Creo, es el caso, no sé si alguien ahí me pueda corregir, pero es el efecto de este mexicano futbolista, en el caso del soccer, que te mandan a Europa y que se te hace todo feo y extrañas tu terruño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que quitar encima. Y digo, ahorita con esta pandemia nos hemos aprendido a que con las videoconferencias resolvemos cualquier problema de comunicación. Entonces, ¿qué hace falta para diversificar? Explotar la comunicación con otras partes. Buscar la información. Yo sé que cerraron ProMéxico, que Bancomex cada vez está más débil, que eran fuentes de información de requerimientos de otros países en productos, bienes y servicios, pero ahí están las fuentes de datos, ahí están las fuentes de los propios países en donde dicen, aquí producimos esto, necesitamos esto otro, ¿no?
y hay que ver qué le puedes vender. Y eso tener información y aventarte a hacerlo. O sea, no hay un truco. Ciertamente es mucho más fácil hacerlo con Estados Unidos por dos razones. Uno, ya estamos pegados, y dos, estamos en el mismo paralelo o en los mismos paralelos horarios. O sea, si ahorita tú hablas a India, probablemente tengas un problema de que es la madrugada allá. Pero si ahorita tú hablas de Estados Unidos y tienes el mismo horario, pues te facilita. Pero bueno, hablar a India, hablar a Turquía, ¿qué importa? Te adaptas al mecanismo horario y haces negocios, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es más una cuestión de querer hacerlo que de un problema jurídico para lograrlo. O sea, los tratados ahí están ya firmados y donde no hay tratados hay acuerdos OMC, base para exportar y se puede lograr grandes hitos. La cuestión es que se quiera, ¿no? Nada más es que se quiera. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por su ponencia. Toda la información muy importante y muy interesante, toda la información que nos comparte. Le agradecemos mucho. A continuación vamos a dar lectura al reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Ciencias Administrativas otorgan el presente reconocimiento al maestro Alejandro Sandoval Murillo por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la conferencia Análisis de Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TIMEC, Ciudad Juárez, Chihuahua, 13 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital. El maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de nuestra universidad, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Le agradecemos pues con mucho cariño, con mucho respeto, que haya aceptado la invitación por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecemos también a todos los asistentes que estuvieron muy atentos y preguntando en esta conferencia. Un saludo y un agradecimiento, maestro. Toro, el agradecimiento es mío y siempre a la orden para la estimada UACJ, una de mis alma maters, y con mucho gusto, ¿no? La presentación le voy a pasar el enlace a Sergio para que la distribuya quien tenga interés, tener el PDF, y pues muchas gracias a ustedes. Bueno, pues sin más, estamos por terminada esta conferencia en el marco de la Semana Internacional de Finanzas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.